Buenas noches, damas y caballeros, distinguidos magistrados, autoridades académicas, colegas del foro y futuros pilares del derecho laboral. Bienvenidos a esta Casa del Saber, este templo de la justicia que es la Universidad Autónoma de Santo Domingo, nuestra alma mater, por cierto. Yo soy Yulisa Domínguez y estaré esta noche con ustedes. Les voy a acompañar teniendo el altísimo honor de ser su maestra de ceremonias, y por la misma vía queremos saludar a todos los aquí presentes, específicamente a los miembros de SODOAL, a las autoridades de la Universidad Autónoma de Santo Domingo aquí presente. Agradecemos su presencia y su apoyo, al igual que a los destacados miembros funcionarios del Ministerio de Trabajo, y también a los miembros de los diferentes gremios y organizaciones que nos acompañan y nos apoyan. Muchas gracias por estar aquí. Colegas laboralistas, docentes, jueces, estudiantes y amigos en general que han tenido la amabilidad de trasladarse y darse cita a este magno evento. Gracias por honrarnos con su presencia, y en este momento les distinguimos porque el derecho laboral se viste de gala el día de hoy. Hace exactamente 258 días, el 20 de febrero del 2025, SODOAL nació con una juramentación colectiva por un derecho laboral más justo, más moderno, más dominicano. Nos comprometemos con la excelencia. A esa frase se acogieron las 13 miembros que sumaron y se juramentaron el 20 de febrero de este mismo año. Lo que siguió no fue fortuito. Fueron 17 posicionamientos públicos que llegaron a 14 medios nacionales, 9 denuncias técnicas que detuvieron artículos regresivos de la reforma, 4 amicus curias presentados en Tribunal Constitucional, 12 talleres de capacitación a 680 abogados en todo el país y una campaña viral que sumó miles de impresiones con el hashtag Yo Soy SODOAL, que por cierto, esta noche lo vamos a utilizar, así que por favor, únanse a la campaña. Con ustedes vamos a presentarles 90 segundos de nuestra memoria visual que resume 258 días que cambiaron la historia laboral dominicana. Adelante. Caramba, lo que pueden hacer 13 mujeres y contando en 258 días, dirigido por su presidenta, Gloria Buñigal, de verdad que nos dejan con una gran admiración. Y hablando de admiración,
Nosotros, como yo les había comentado, en la frase que distingue esta organización, nos comprometemos con un código laboral más justo, más moderno y más dominicano. Pues qué forma de honrar a la República Dominicana que entonando las notas de su himno nacional. Si me pueden acompañar, por favor. Muchas gracias por sumarse a las honras a nuestra República Dominicana. En este momento, para dar la bienvenida oficial, invito a la presidenta, fundadora y alma de esta asociación, la licenciada Gloria Isabel Monrigal Pimentel. Fuerte aplauso. Muy buenas noches. Qué bueno verles y también sentir, gracias por ver tantas caras conocidas y nuevas también que se integran a este camino. Así como decía Yulisa, esta sociedad que recién nació el Día de la Justicia Social, el 20 de febrero de este año, se conforma por un equipo de mujeres que nos une un denominador común, que es el derecho del trabajo y es el empleo como una garantía de los sujetos del derecho del trabajo en nuestro país y en el mundo. Es un honor y un privilegio dirigirme a todos ustedes en esta ocasión, donde aparte de esta gran conferencia, vamos a celebrar la nueva integración y juramentación de nuevas miembros a la Sociedad Dominicana de Abogadas Laboralistas. Hoy nos reunimos no solo para dar la bienvenida a nuevas fuerzas en nuestro caminar, sino también para reflexionar sobre el camino recorrido y los retos que aún debemos enfrentar en el ámbito laboral de nuestro país. El título de nuestra conferencia, Jornada laboral, avance o retroceso, nos invita a considerar el contexto laboral en la República Dominicana. En un país que sí ha visto progresos en el derecho del trabajo, porque no es que no han existido, ¿verdad? Y que también ha tenido avances legislativos laborales en diferentes etapas de la historia. Hemos nosotros de preguntarnos, ¿verdaderamente los derechos de los trabajadores están avanzando o están retrocediendo en este momento? ¿O con la complejidad de nuestros tiempos estamos viendo un retroceso en los derechos que tanto nos ha costado conquistar? Contamos con un marco legal, ¿verdad?, actual, que busca siempre y está inspirado en la dignidad de la persona humana, desde nuestra Constitución y todos los principios fundamentales del derecho del trabajo. Pero también enfrentamos desafíos familiares, sociales y económicos que pueden amenazar esos logros que ya hemos alcanzado.
La realidad de muchos trabajadores y trabajadoras no se refleja en el avance que nosotros podemos socializar en conferencias o en foros de nuestra normativa. La precariedad laboral, la informalidad y la inequidad siguen siendo temas candentes que debemos abordar con valentía y con compromiso. Como abogadas laboralistas, tenemos la responsabilidad de ser defensoras de la justicia social y los derechos laborales. Nuestras nuevas miembros, al unirse a SODOAL, representan un compromiso renovado con la lucha por un entorno laboral justo y equitativo. Es nuestro deber utilizar nuestro conocimiento, habilidades y experiencia para seguir impulsando cambios que garanticen el progreso y que no se detenga. Ante este gran contenido que la directiva de SODOAL ha creado para todos nosotros, no me quiero extender ni tampoco quiero agotar los minutos que nuestros panelistas tienen para decollar la jornada laboral dominicana y su comparación con la normativa, con el proyecto de reforma laboral que imagino van a tocar en un ratito. Alentemos, obviamente, a todas nuestras nuevas miembros a ser innovadoras y a no temer al cambio. La nueva generación de abogadas trae consigo nuevas ideas y perspectivas y es fundamental que las incorporemos en nuestro día a día. Solas podemos lograr muchas cosas, pero juntas podemos llegar más lejos, siendo inclusivas, no excluyentes. Por eso estamos aquí todos reunidos, abogados, abogadas, jueces, juezas, para que juntos podamos crear estos espacios de diálogo y de socialización de la normativa, que es lo que siempre nos llevará al desarrollo del derecho del trabajo y de la seguridad social en nuestro país y en el mundo. Sin más, pues, sentirme agradecida del apoyo desde el primer día, desde que se nos ocurrió hacer este nuevo gremio, tanto de las actuales directivas como de las asociaciones distintas del derecho del trabajo, como lo que es ADAL, lo que es la FEN, la Federación de Mujeres Empresarias, que siempre nos han dicho sí, las abogadas laboralistas, los abogados laboralistas y todos los que están hoy aquí de una manera u otra, nos han dado un espaldarazo para sentir ánimo, continuar y participar en el diálogo del derecho del trabajo. Hoy quiero invitar una vez más a que podamos asumir esos nuevos roles dentro de SODOAL con un espíritu de persistencia y perseverancia, porque las conquistas no son de hoy a mañana, siempre llevan un trabajo, una dedicación, un esfuerzo, y todos nosotros y nosotras estamos aquí para lograr que esas conquistas necesarias, nuevas, en lo que es el derecho del trabajo, la protección de datos, la inteligencia artificial, el de tipificar o no los fenómenos laborales, regular, prevenir, sancionar, todo eso está a la mano y por lograrlo. Y tenemos un compromiso como auxiliares de la justicia, como los miembros de la justicia y todo lo que participamos, porque el mundo laboral es un mundo que abarca a cada ser humano. La pandemia nos demostró que el derecho del trabajo era un antes y un después del COVID-19 y que todos somos esenciales, básicos y necesarios. Así que, sin más, les dejo para que disfruten el contenido de esta conferencia y de esta juramentación de nuevos miembros en nuestra sociedad. Muchas gracias por estar aquí. Excelente, gracias por sus palabras de apertura a la presidenta de esta organización. Y ya pasamos al núcleo académico de la noche, un tema, la verdad, de actualidad y de diversas posiciones.
Jornada laboral en la República Dominicana, avance o retroceso. Y para este panel tenemos como moderadora, vamos a recibir a la licenciada Aracelis Paulino, quien moderará el segmento de este panel, al igual que el de preguntas. La licenciada Paulino es representante local del Ministerio de Trabajo en Santiago y es parte fundadora de la directiva de Sodoal. Así les recibimos. Muchísimas gracias por sumarse, licenciada Paulino. De la misma forma, apóyennos a recibir a una de nuestras expositoras. Ella es consultora legal, docente universitaria y primera vicepresidenta de Sodoal. Le damos la bienvenida a la licenciada Ingrid de la Cruz. Y para complementar este análisis del estrado judicial, recibimos con gran reverencia al magistrado Alexis Gómez Geraldino, juez presidente de la Corte de Trabajo de la provincia de Santo Domingo, quien nos compartirá también sus puntualizaciones sobre la jornada laboral en República Dominicana, avance o retroceso. Les dejo. Bien, ¿se escucha? Buenas noches. Estos son programas en vivo, hay un pequeño cambio, pero nos vamos a sentar cómodamente en esta parte. Yo súper agradecida de la presentación que nos acaban de hacer y en especial de la gratísima compañía que tengo en este momento. Porque no estoy con dos panelistas, estoy con dos amigos queridos y voy a tener el honor no solo de moderar el proceso, sino también de leer la semblanza que les va a hacer conocer un poco más de las personas que tenemos. Para iniciar este panel, la licenciada Ingrid de la Cruz Francisco, a mi izquierda, es abogada litigante y consultora legal, catedrática universitaria y vicepresidenta de la Sociedad Dominicana de Abogadas Laboralistas, Sodoal, quien les convoca en esta noche. Es especialista del derecho del trabajo, la seguridad social y también de derecho penal y procesal penal. Es licenciada en Derecho, egresada de esta alma mater, la Universidad Autónoma de Santo Domingo, UAS, y licenciada en Educación con especialidad en letras modernas de la Universidad Tecnológica de Santiago. Fue procuradora fiscal en la provincia de Santo Domingo, actual docente universitaria en varias academias, especialmente aquí en la Universidad Autónoma, y ha realizado varios estudios y especialidades en distintas instituciones. Ha sido conferencista para el Colegio de Abogados de la República Dominicana y vamos a tener el honor de escuchar su posicionamiento con relación al tema de la jornada de trabajo y las novedades que trae el código en curso. Adelante. Como ahí se sientan más cómodos, así ella se siente más cómoda allá. Claro. La libertad del movimiento, ¿verdad? Muy buenas noches. Hola a todos, amigos, colegas, magistrados, distinguido director, casi decano de mi facultad, de mi alma mater, de mi facultad de Derecho de la UAS. Bienvenidos todos a este compartir, a este conversatorio para tratar el tema más álgido y más interesante del derecho de trabajo. No podemos hablar de derecho de trabajo sin hablar de jornada laboral. Todo lo que nosotros vayamos a hablar en el ámbito del derecho de trabajo obligatoriamente guarda un nexo directo con lo que es la jornada. Y para hablar de jornada, obligatoriamente no podemos nosotros olvidar
ahora que estamos tratando de algunos aspectos en el proyecto de modificación al Código de Trabajo que recientemente, el mes pasado, en segunda lectura fue aprobado, en la que se hicieron ciertos cambios a la jornada laboral, olvidar las raíces de la jornada laboral. Por ello, no debemos olvidar nosotros los mártires de Chicago, no podemos olvidar el incendio en la textilera de Nueva York y no podemos olvidar la Declaración de Derechos Humanos. No es fortuito, no es eventual que desde 1919, cuando se formó la Organización Internacional de Trabajo, el convenio número 1 de la OIT tratara el tema de la jornada. Sin jornada no hay derecho de trabajo. Definitivamente que no. Entonces, luego de hacer esta referencia, obligatoriamente tenemos que transportarnos en nuestro país a la reseña histórica de nacimiento del derecho de trabajo y de la jornada laboral. Y mencionar entonces el primer vestigio en República Dominicana de derecho de trabajo, que es la Ley 637. Esa Ley 637, que fue precisamente la base del Código de 1951, la base del Código de 1992 y que todavía en el 2025 sigue siendo un punto de partida para hablar de derecho de trabajo. Esa Ley 637 que manejó lo que fue el primer concepto de derecho de trabajo, que manejó lo que es la jornada laboral, los sujetos del derecho de trabajo. Evidentemente que esta ley es el antes y el después en República Dominicana. Tenemos otras reseñas que pudiéramos mencionar, como las leyes de Indias y demás. Sin embargo, el primer vestigio, punto de partida legal, que en materia laboral en nuestro país puede mencionarse es la Ley 637. Seguido a la Ley 637 y al Código de 1951, todos sabemos que desde antes de tener un Código de Trabajo en 1951, ya nosotros éramos partes de la Organización Internacional de Trabajo y que a pesar que en la tiranía trujillista sabemos que era obligatorio el trabajar, sin embargo, en esta época de Trujillo aprobamos la primera normativa legal en materia de trabajo, que es el Código de 1951. Código que en el 1992 fue modificado gracias, recuerdo la anécdota que contaba Arias Bustamante, un maestro de todos nosotros en estos días, al tratar el tema de cuando el presidente Balaguer le pidió a Alburquerque el que redactase el Código del 92. Gracias a Dios tenemos a Alburquerque con nosotros para defender, y precisamente más adelante yo voy a hacer mención sobre la postura que ha asumido este gran jurista, defensor del derecho de trabajo dominicano, sobre el proyecto de modificación al Código de Trabajo recién aprobado en segunda lectura en la Cámara del Senado. Seguimos, Miguel. Sabemos nosotros que aparte de la Ley 637, fíjense que antes de no tener el Código del 51, tuvimos la Ley 385. ¿Y qué trata ella? Los accidentes de trabajo. Recientemente, la OIT, el 28 de abril del 2003, declaró el Día de la Seguridad y Salud en el Trabajo. Recordemos que el derecho de trabajo es un derecho social, en donde predomina ¿quién? El hombre, el ser humano. Sin ser humano no hay nada. El 2020, para todos, no solamente en el ámbito del derecho de trabajo, sino en el amplio sentido, es un antes y un después. Aquellos que veían el derecho de trabajo con desdén, el COVID vino a demostrar cuán importante es. No hay país que se desarrolle ni economía que avance sin que haya trabajo. Ambos sujetos del derecho de trabajo son de vital importancia. Uno no subsiste sin el otro. Sin derecho de trabajo, sin economía,
no hay desarrollo de ningún pueblo. Por tanto, aquellos que esta materia la ven con desdén, espero que a partir del 2020 hayan visto esta como lo que realmente es. Seguimos, Miguel. Nuestra Carta Magna, en el artículo 62, justamente define el trabajo como un derecho fundamental. Es un derecho, un deber y una función social que se ejerce con la protección y asistencia del Estado, tal y como reza el principio 1 de la Ley 16-92, puesto que el Estado es quien tiene la obligación de garantizar el bienestar social. Y cuando hablamos de bienestar social, no nos referimos a los trabajadores, nos referimos a ambos sujetos de trabajo, porque ambos, repito, tienen la misma importancia. Entonces, el trabajo decente es una frase que a mí me gusta mucho. Yo amo mucho esta frase y va muy de la mano con lo que propugna la Organización Internacional de Trabajo, OIT. ¿Qué es el trabajo decente? La Organización Internacional de Trabajo lo define como trabajo productivo que proporciona ingresos justos, seguridad en el lugar de trabajo, protección social, libertad de asociación y garantía a derechos fundamentales. Garantía a derechos fundamentales, salario acorde a la labor rendida. ¿Y qué es la labor rendida? La jornada. La jornada, esa es la labor, todo se desprende de ella. Seguimos, Miguel. El artículo 1 dice bien claro, y ella misma establece los elementos constitutivos que tipifican el contrato de trabajo. La prestación de un servicio personal, una subordinación, una dependencia a cambio de una remuneración. ¿Qué quiere decir esto? Que yo trabajo a cambio de, y en ese tiempo en el que yo de manera personal voy a prestar ese servicio, yo estoy supeditada a las órdenes de mi empleador o de la persona que él tenga bien delegar para que yo reciba órdenes. Por tanto, este puntito que se colocó en el proyecto de modificación al Código de Trabajo, en la que respecto a la jornada laboral dentro de los deberes y obligaciones de los trabajadores se estableciera que una distracción que hoy nos arropa a todos, como son las redes sociales y el uso de las vías digitales, fuese entonces legislado. Porque el artículo 146 es claro, como lo vamos a ver. Seguimos bien. Pero no podemos, después de definir lo que es contrato de trabajo, olvidar lo que es el contrato de trabajo especial. ¿Y cuál es el contrato de trabajo especial? El contrato de trabajo que guarda relación con las labores insalubres y peligrosas, que se encuentran regidas por la resolución número 2 del año 1993, que precisamente da un tratamiento especial a aquellas personas que se exponen, que están colocadas de forma vulnerable cumpliendo con la labor o servicio contratado. Y por ello, justamente en esa resolución se establece que estos trabajadores que realizan labores vulnerables, peligrosas, insalubres, deben tener un trato diferente, porque ellas hacen un trabajo diferente. Y por ello, entonces, esta resolución establece conjuntamente con el Código de Trabajo un tratamiento especial y una jornada inferior. El convenio número 1 de la OIT, que fue el que estableció a raíz de las muertes de los mártires de Chicago, de las mujeres que murieron protestando en Nueva York, en la textilera, porque estaban prácticamente esclavizadas. Y allí se estableció un jornal de 8
horas diarias para la prestación de un servicio. Estas 8 horas son las que en la actualidad tenemos vigente en nuestro país, aunque vamos a ver más adelante que la perspectiva es la reducción a este jornal. Los artículos 146 y 176 de nuestra normativa laboral vigente definen de manera clara qué es la jornada. ¿Y qué es la jornada? El tiempo exclusivo del que el trabajador no puede disponer porque tiene que dedicarlo de manera entera al servicio contratado por el empleador y por el cual él le paga una remuneración. En tal sentido, el trabajador de manera exclusiva debe estar supeditado a cumplir las órdenes de su empleador en este lapso, que es la jornada. Seguimos. Sabemos nosotros, y reitero, que el convenio número 1 fue el que estableció el jornal de las 8 horas. Ese convenio número 1 de 1919 es el punto de partida para que tengamos 8 horas de prestación de servicio subordinado. Seguimos, Miguel. Tenemos nosotros en nuestra normativa un jornal de 8 horas, 44 horas a la semana para el jornal ordinario. El jornal ordinario que tenemos nosotros, sabemos nosotros muy bien que está dividido en 3 tipos, como vamos a ver más adelante. Un jornal especial, que veo que están intercaladas, un jornal especial, que es de los trabajadores que prestan servicios peligrosos o insalubres, que es de 36 horas, están intercaladas, son 6 horas diarias, y la jornal de los trabajadores intermitentes. Los trabajadores intermitentes son los que tienen un jornal de 10 horas al día. Los seguridad, los porteros, que prestan un servicio, los vigilantes, que son los que más nosotros vemos, esos trabajadores intermitentes que prestan un servicio de 10 horas y que tienen una forma diferente a los trabajadores ordinarios para computar ese jornal diario que ellos desarrollan. Sabemos nosotros, Miguel, vuelve atrás. Sabemos nosotros que el convenio número 3 de la OIT, el artículo 3 del convenio número 1 de la OIT, que establece las 8 horas diarias, va en consonancia con lo que establece el artículo 147 respecto a este jornal normal, que es el habitual que desarrollamos todos. Y que igualmente el jornal de los intermitentes, que está regido también por la resolución número 2 del 13 de enero del 93, establece ese jornal de 10 horas de ese trabajador que presta un servicio normalmente fuera del lugar de trabajo o del lugar de la empresa, pero que lo presta él de manera unitaria en el lugar en donde le indique el empleador que debe realizar esta labor. Y los trabajadores entonces especiales que tienen el jornal de las 6 horas, como son, por ejemplo, aquellos trabajadores que realizan trabajos peligrosos, aquellos trabajadores que realizan trabajos que guardan relación con químicos u otros elementos contaminantes que pongan en riesgo su salud. Seguimos. Dentro de las labores peligrosas e insalubres, el artículo 148 dice que esas labores no pueden ser cualquiera, tienen que ser establecidas por la ley. Y por eso el artículo 148 dice que la jornada en tareas o condiciones declaradas peligrosas o insalubres no puede exceder las 6 horas diarias ni las 36 horas a la semana, lo cual en modo alguno implica que él tiene que recibir un salario inferior. Jamás. Pero además, esta jornada no es cualquiera, sino que tiene que ser determinada y comprobada por la máxima autoridad en materia de trabajo estatal, que es el Ministerio de Trabajo. La OIT, por su parte, dice que son actividades ocupacionales o tareas que por su naturaleza o condición conllevan un riesgo inherente de causar
daño a la salud o el desarrollo integral del trabajador. Es decir, que todos aquellos, recordemos que no solamente son insalubres aquellos que afectan la salud física. Y vamos a ver nosotros también en la jornada aquellos que por el estrés crean un burnout, que es lo que hace que ese estrés profesional cree una situación de insalubridad. La salud mental es un tema hoy día que se encuentra en el tapete, y ese burnout o estrés profesional lo vemos reflejado en nuestras vidas y lo vemos reflejado en la violencia que vivimos a diario por doquier. Donde quiera que nos movemos, vemos que hay un estallido de violencia. Seguimos. Les decía yo a ustedes que el 28 de abril del 2003, la OIT y las Naciones Unidas declararon el Día Mundial de la Seguridad y Salud en el Trabajo. ¿Y qué es la seguridad y salud en el trabajo? No es más que una disciplina que previene lesiones y enfermedades laborales, protegiendo y promoviendo la salud de los trabajadores a través de las mejoras en las condiciones en el entorno laboral. Y aquí todos, que de una forma u otra estamos vinculados al ámbito del trabajo, sabemos que tenemos nosotros vigentes en nuestra normativa el reglamento 522-06, que rige la seguridad y salud en el trabajo. Un reglamento que, aunque tiene ya unos años, es un reglamento bien completo para garantizar la seguridad y la salud. Pero, ¿hasta qué punto estamos cumpliendo con él para garantizar la salud de los trabajadores? Seguimos. Tenemos 3 tipos de jornada: jornada diurna, jornada nocturna y jornada mixta. La jornada diurna, 7 de la mañana, 9 de la noche, nocturna de 9 a 7 a.m. y la mixta mezcla ambas jornadas. El artículo 151, pónganle ojo, que lo vamos a analizar un momentito, dice cuáles horas son computables al salario. El tiempo de disposición exclusiva al empleador, el tiempo de inactividad dentro de la jornada cuando él está inactivo por una razón extraña a él. Las causas legítimas de suspensión remuneradas, que todos las conocemos, que una de ellas es la licencia por maternidad, el matrimonio, el fallecimiento, etc. Y el tiempo de alimentación cuando el empleador exige que el trabajador tenga que permanecer en la empresa mientras él toma su break. Seguimos. El artículo 152 dice, bien claro, señores, que es el horario de trabajo es el convenido por las partes y que solamente a falta de convención entre estos, el descanso semanal será a partir del sábado al mediodía. Y pongámosle negrita y subrayado a eso, porque muchas veces nos hemos metido en la cabeza el entender que es obligatorio que el descanso inicie el sábado al mediodía. Y el código es claro cuando señala que la jornada y el descanso semanal es el que convienen las partes. Solamente a falta de esa convención entre ellos es que entonces se impondrá un descanso que inicie el sábado al mediodía. ¿Qué quiere decir esto? Que obligatoriamente, si el descanso es un día diferente al domingo y yo laboro el domingo, yo no tengo que recibir ninguna retribución extraordinaria. Porque el sábado y el domingo solamente van a recibir una retribución extraordinaria si él no combinó con el empleador un descanso diferente. Por tanto, el descanso lo convienen las partes. A falta de convención, inicia el sábado al mediodía. Seguimos.
Nosotros sabemos que se habla mucho del abuso respecto a modificar algunos aspectos del contrato de trabajo o de la libertad o el derecho exclusivo que tiene el empleador de poder modificar ciertos aspectos de la jornada y del contrato de trabajo. Es lo que conocemos como el jus variandi. ¿Y qué es el jus variandi? La facultad unilateral del empleador a modificar de manera provisional o permanente las condiciones de trabajo apegado a necesidades legítimas, nacionales y justificadas. Dígase, trasladarnos a una sucursal distinta, cambiarle el horario o cambiarle las funciones, siempre y cuando él no denigre al trabajador, ni mucho menos haya una reducción en la remuneración que éste recibe, ya que no puede afectar el salario, debe cimentarse a necesidades operativas de la empresa y obviamente se castiga el uso y abuso de este derecho por parte del empleador cuando lo hace de manera desmedida. Sigue, Miguel. La flexibilidad de la jornada. La flexibilidad de la jornada es un tema que está de moda. La flexibilidad de la jornada es una flexibilidad al jornal laboral, pero ojo, solo aplica para aquellos contratos por tiempo indefinido. No aplica la flexibilidad laboral para los contratos para una obra, servicio o un tiempo determinado. Entonces, por acuerdo entre las partes, ellos pueden exceder las jornadas y trabajar de forma corrida siempre que no se exceda las 10 horas. Y obviamente ello no implica que se va a exceder las 44 horas a la semana. Seguimos, Miguel, para ir concluyendo, que ya me están diciendo que debo concluir. La flexibilidad de la jornada permite a las partes convenir u organizar y distribuir sus horas de trabajo durante la semana de acuerdo a sus preferencias. Y los trabajadores jóvenes o los jóvenes trabajadores prefieren este tipo de jornada. Ellos prefieren una jornada flexible y de hecho el Ministerio de Trabajo, conjuntamente algunas empresas estatales, que tengo un cuadro ahí, estableció de febrero a junio un plan piloto cuya estadística fue manejada por la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra, en la que se estableció que la flexibilidad de la jornada adoptada en esas empresas estatales dio como resultado un porcentaje positivo y que en consonancia con el convenio 47 de la OIT de 1935 y que entró en vigencia en 1957, que establece una reducción de la jornada a unas 40 horas, en ese plan piloto que recientemente se instauró en este año, ahora en junio, se estableció que un jornal de 40 horas es el jornal adecuado. Y yo entonces, como me han dicho ya que debo ir concluyendo, les diré yo a ustedes, en el proyecto de modificación al Código de Trabajo que se ha planteado, el que horas extraordinarias de 80 trimestrales se lleven a 120. ¿Estamos avanzando o retrocediendo? Bien. Como signatarios de la OIT, que somos nosotros, con nosotros establecer que laboremos hasta 12 horas, como se planteó en el proyecto de Código de Trabajo, ¿estamos avanzando o retrocediendo? Hay otros puntos importantes que estaban ahí, pero ya... Ustedes han podido ver la parte introductoria. La licenciada Iris de la Cruz ha presentado los conceptos de la jornada ordinaria y todo aquello que tenemos como la base normativa dentro de la ley 1692 de nuestro Código de Trabajo. Ahora vamos a tener el aporte del magistrado Alexis Gómez Gerardino,
juez de la Corte de Apelación de la provincia de Santo Domingo, un jurista con más de 20 años de trayectoria en la judicatura dominicana y más de 27 años en el ejercicio profesional, especializado en Derecho Constitucional, Laboral y Filosofía del Derecho. Tiene un doctorado en Derecho del Trabajo de la Universidad Católica de Santo Domingo, máster en Derecho Constitucional y Derecho Público, máster en Filosofía, máster en Lingüística Aplicada, ya que también es licenciado en Lenguas Modernas. En este momento vamos a deleitarnos con la ponencia del magistrado Alexis. Ya veo. Bueno, pues le agradezco mucho a Sodoal que me haya invitado y le agradezco a todos ustedes presentes que podamos compartir pues algunas ideas. En el presente caso, bueno, yo digo que ella decía Miguel, pues yo voy a decir Miguel también, ¿verdad? Para que siga pasando. Pues muy bien, en el tema de los avances y retrocesos, me voy a referir a la jornada de trabajo vinculado al teletrabajo, algunas modalidades que está pasando en Europa y las inquietudes brevemente que tenemos con el tema de la inteligencia artificial, cómo va a afectar la jornada o cómo va a afectar el mundo del trabajo, si es que afecta, dependiendo cómo nosotros lo vamos a ver, si lo vamos a ver como una herramienta, por ejemplo, la inteligencia artificial como una herramienta o como algo que nos acompaña, porque si no nos acompaña, entonces me desplaza o te desplaza, una de las dos. Si no te desplaza, pues nos acompaña. O sea, que eso va a depender de cómo nosotros queremos ver las cosas. Ahora sí, Miguel, pues, para ver un poco el proyecto que está en el Congreso, al hablar del teletrabajo lo sintetiza en un artículo dividido en párrafos. Entonces, en el teletrabajo lo quise poner así para que todos veamos el concepto, la concepción de una modalidad que se realiza porque tiene unas particularidades mediante los medios tecnológicos de información y comunicación, que es donde voy a hacer más énfasis. Entonces, eso en el campo, por ejemplo, de la filosofía o en el campo del derecho, cuando estudiábamos, siempre nos hablaban de 3 elementos constitutivos del homicidio, de qué sé yo qué. Pues en los propios, los elementos se desprenden de los conceptos. Y como se desprenden de los conceptos, Miguel, en la próxima, para que exista en lo que es el teletrabajo, hay 3 características. Primero, que debemos hablar de tecnología de información y comunicación. No es que tengo un trabajador que está trabajando en San Pedro haciendo una obra o tal cosa, eso no es teletrabajo. Porque el teletrabajo está vinculado, según el concepto que está el proyecto, a lo que es la comunicación y la información, tecnología, información. Trabajadores que están conectados en un concerto, trabajadores que trabajan a nivel de la tecnología, que están trabajando ya sea contador, pero están a nivel tecnológico o a nivel de comunicación. Esa es una de las características sin la cual no podríamos hablar entonces de tercer trabajo. Y por supuesto, todo contrato de trabajo está vinculado a una subordinación. Si no hay subordinación, pues eso, estamos entre laboralistas. No vamos a entrar en una concepción ahora de lo que es la subordinación ni nada de eso. Pero sí es un elemento sin el cual no es posible hablar de un contrato de trabajo en el mundo del teletrabajo. Y la tercera característica es que esa ejecución tiene que darse en un centro fuera del lugar físico del empleador, ya sea en tu casa, ya sea de una oficina, pero fuera de donde está el local donde tiene la empresa
su lugar, su matriz. Entonces, bajo esas tres características, teniéndolo claro, pues estamos hablando de un mundo del teletrabajo y vamos a ver qué pasa con la jornada, cuál es la situación que se va a dar en este aspecto. Quise traer la concepción del artículo para que podamos tener una idea, pero yo no me manejo así. Yo soy del campo, más de un campo de la filosofía de hace muchísimos años, y lo que uno hace es hacerse preguntas. Y las cosas que parecen normales, pues la idea es que no sean tan normales, o cuestionarlo todo, o falsearlo, como dice Karl Popper, hasta que no resista un cuestionamiento. Cuando ya no resiste un cuestionamiento, pues entonces esa es. Hasta donde he podido, porque en una corte no puedes hacerlo, se te impone la mayoría, por supuesto. Entonces tienes que, ¿verdad? Bueno, pues muy bien. Pues en este tipo de contrato, pues hay preguntarse cómo es la ejecución. Pues la ejecución puede ser total o puede ser parcial. O sea, estamos hablando de un acuerdo que pueda hacer la empresa con estos trabajadores de manera total, o sea, un teletrabajo de manera parcial o de manera total. Dependiente de eso, no tiene mucha repercusión, porque eso se trabaja, se llega a un convenio, o sea, no es una cosa tampoco muy relevante, pero es bueno también tenerlo presente. La pregunta es si los contratos de teletrabajo son propios de los contratos por tiempo indefinido. Bueno, puede hacerse por contrato por cierto tiempo, para una hora determinada, o puede estar contratado para lo que se haya convenido, pero no necesariamente son propios de los contratos por tiempo indefinido, ¿no? Lamento si hay muchos estudiantes que no vamos a entrar en concepto de lo que es contrato por tiempo indefinido, pero como estamos entre laboralistas, estamos en el lenguaje, ¿verdad? Pero, ¿cómo debe ser la jornada? Ahí es el punto. Y toda la disertación la voy a concentrar en el tema de la jornada. Por eso voy a saltar la pregunta, porque la voy a responder con las otras diapositivas. Entonces, en ese mundo, pues, hay un derecho de desconexión. Y aquí la desconexión, en principio, como está previsto el proyecto y lo que está pasando en los otros países, ya nosotros los laboralistas sabemos, de una manera u otra, de que hay un derecho de desconexión, de que tú estás subordinado al empleador por la jornada, pero tú no puedes estar todo el tiempo conectado, porque tienes un derecho familiar, un derecho... No, que me llamaron del trabajo y son las 8 de la noche, pero la jornada es hasta las 4 o hasta las 5, sí, pero que tengo que... Y todo el tiempo está conectado, la empresa te da un celular que lo paga la empresa y el gerente te llama. O sea, es una cosa bárbara, es una cosa bárbara. Entonces, hay realmente, claro, el proyecto también lo plantea, hay un derecho de desconexión en términos legislativos, pero vamos a ver en la práctica qué va a pasar. Porque cuando te dan el celular, ahí te tienen ahí controladito por un mensaje. El derecho de desconexión no cabe mensaje. Es que hay que apagarlo, es que está desconectado. Pero ese derecho de conexión nosotros lo enfocamos en el mundo del teletrabajo. Pero en el proyecto, que también en el mundo de la jornada de trabajo, están los trabajadores del hogar, o las trabajadoras del hogar. Vamos a decir, porque en Santo Domingo es la trabajadora del hogar. Hay pocos hombres trabajando en las casas de familia no porque no queremos, porque no nos dejan. No nos dejan. Entonces, como las mujeres se encargan de contratar a las trabajadoras, y bien hecho, bien hecho, porque si me dejan a mí, hay problemas si la contrato yo. Entonces, las contratan y eso, pero hay un derecho de desconexión también. Hay un derecho de desconexión. Y como estamos ahora en el mundo de la mujer y ahora, tenemos que crear conciencia de que las trabajadoras del hogar tienen un derecho de desconexión. Tienen un derecho a un descanso. Tienen un derecho a vacaciones. Tienen un derecho a su licencia.
no es que son trabajadoras del hogar 24 horas ahí en la casa. La contrata para hacer oficio y después la tiene de niñera, la tiene de pasear, de llevar al que sea. Hay un derecho de conexión. Y eso es lo primero que debemos hacer es crear conciencia de esto. O sea, es el descanso que está en nuestro mundo constitucional, el derecho a la recreación, y hay que visualizarlo desde ese punto de vista. De manera que el derecho del trabajo en el hogar, como vamos a ver algunos puntos interesantes, y en el derecho del mundo del teletrabajo y otros tipos de trabajo que al final voy a explicar qué es lo que está pasando en el mundo con esto que está cambiando tanto, porque tampoco no he visto en el proyecto lo que va a suceder en el campo de la IA, de la inteligencia artificial, involucrado al mundo del derecho de trabajo. Pero como estamos haciendo preguntas, vamos a hacer algunos cuestionamientos en ese tipo. Obviamente, ¿a quién corren los gastos del oferente, que debe ser total o una proporción? Un trabajador que lo contrata en el teletrabajo para que trabaje a tu casa, pero va a pagar el internet, o paga la energía eléctrica, o estás usando la silla de tu casa 24 horas. O sea, ¿quién va a suplir? ¿Cómo se va a convenir? Porque, muy bonito. Por ejemplo, yo tengo un hijo mío que le encanta cuando lo ponen en la casa, trabaja en un banco y le dicen, tal día te toca en tu casa. Es contentísimo porque de la provincia a coger el tapón, entonces ahí él dice, yo me beneficio. Sí, pero el internet, ¿quién lo paga? Y cuando está en la casa que prende el aire, ¿quién lo paga? ¿A quién se lo van a cargar? Entonces esos son puntos, no, me lo cargan a mí. Quizás por eso es que yo grito, ¿verdad? Por eso es que estoy gritando. Porque me lo cargan, o se lo cargan a los padres, o lo que sea. De manera que eso es algo que debe manejarse en esta parte de quién va a cubrir esos gastos, o si va a ser de manera proporcional, cómo se debe manejar. El punto es que muchas veces los trabajadores están en desventaja porque lo que quieren en el fondo es trabajar. Y cuando tú trabajas se convierte en una especie de contrato de adicción donde todo dice sí, 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 y después ya veremos. Ahora, ese tipo de trabajo en esa jornada que se está realizando, entonces tendríamos que preguntarnos si se aplica el reglamento de higiene y seguridad en el trabajo. Porque la dimisión que están llegando a los tribunales, que eso es otro tema, pero que están llegando, una característica es que no cumple con el reglamento de higiene y seguridad. Pero si Juan está en la casa, pero ¿qué resulta? ¿No se me va a aplicar el reglamento o se me aplica el reglamento? Eso es algo que tengo que resolver y que pronto ya la jurisprudencia va a tener que definir algunos puntos. Porque si yo soy parte del teletrabajo y ese fue el contrato y nunca he estado en la empresa, ¿por qué me aplica el reglamento de higiene y seguridad de la empresa cuando estoy en el trabajo? O debe tener algunas condiciones para que ese reglamento de higiene y seguridad, porque el hecho de estar en el teletrabajo, tendríamos también que preguntarnos si desaparece la salud ocupacional del trabajo. Si la salud, por un silogismo de mayor a menor, si la salud ocupacional del derecho de trabajo no desaparece con el teletrabajo, pues entonces, por un silogismo de conclusivo, tendría que aplicarse en el trabajo del hogar. Pero eso habría que hacer un ejercicio mental para determinar porque no es tan fácil, Y además, todo va a depender cómo la Suprema también vaya enfocando algunos de sus puntos. ¿Puede el empleador vigilar al trabajador durante la jornada de trabajo? El control de dirección, ¿lo puedo hacer? Porque yo que necesito saber si está conectado, si no está conectado, y necesito controlarlo aunque esté en la casa, una cámara o lo que sea, ¿verdad? ¿Y si se produce un accidente en la casa? ¿Y si en el break me paro y se volteó la olla y
y pasó un accidente en plena jornada de trabajo. Tenemos que definir, ¿es un accidente de trabajo? En principio podría decirse que sí, tan fácil. Pero vamos a ver. Y rápidamente cambia el sistema de salud ocupacional en el teletrabajo, pues ya estamos hablando que aquí pocos abogados, yo poca dimisión, poca demanda por salud ocupacional. Y yo a veces me pregunto, son más de 300 enfermedades en el trabajo. Más de 300. Eso es increíble, da una enfermedad por día. Entonces, quizá es que es difícil a veces probar algunas cosas para un trabajador. Yo no sé cómo los trabajadores se ganan, pero bueno, vamos a Miguel, rápidamente. Bueno, lo voy a llevar un poquito rápido porque vamos a ver, en 2 minutos. En la jornada, que creo que Ingrid también tocó, de 80 a 120, puede haber una trampa, que es lo que voy a hacer en un razonamiento de silogismo, una trampa. Si un año tiene 52 semanas, en 3 meses tiene 13 semanas. Eso equivale a 80 horas dividida, da 6.15 horas. Pero cuando tú la llevas a 120, eso te permite a ti el mismo juego matemático a 9.23 horas. Eso quiere decir que si, estamos hablando de las 80 horas, porque si tú en el trimestre tienes que controlar como está actualmente esas 80 horas, porque cuando pasa de una cantidad, pues se paga un 35%, pero el empleador hábilmente juega con el trimestre y lo lleva a las 120 horas. Eso es lo que estaba diciendo. ¿Avance o retroceso? Preguntaba Ingrid. No, sí, vamos a ver. Pero la flexibilidad, que aquí hay otra trampa, vamos a ver la otra trampa, representa una flexibilidad, una jornada que es de 12 horas, es igual a 3 días. ¿Por qué 12 horas? Porque estamos hablando 8 horas diarias, 44 semanal, pero como se está poniendo ahora en términos de flexibilidad, o sea que tú puedes trabajar 4 días en algún tipo de empresa, tú puedes trabajar 4 días y medio, lunes, martes, miércoles y jueves. Entonces tú trabajas 12 horas, equivale a 3 días de 12, y la otra de 8, que es igual a 4 días, lunes, martes, miércoles. Entra a las 8 de la mañana y sale a las 8 de la noche. Una madre soltera entra a las 8 de la mañana, pero para salir tiene que levantarse a las 6 de la mañana, mínimo, para maquillarse, llevar al niño a la escuela, qué sé yo qué. O sea que a las 6 de la mañana ella está despierta como su parte para llegar a las 8. Si sale a las 8 de la noche, por supuesto que va a llegar a las 9 de la noche, mínimo. Un día tiene 24 horas. Cuando tú le restas todo eso, solo le quedan libre 5 horas. 5 horas para abrazar al niño. Si puede hacer el amor, lo hace. Si no puede y está desbaratada, pues lo abraza acá. Pero 5 horas. Eso es una cosa que habría que ver, ¿eh? Si eso se puede llamar avance, si se puede llamar esclavitud tecnológica, ¿no? Nada más quedan 2. Vamos a dividirla una por una. ¿Y la otra es, Miguel? Bueno, ya habló del domingo, esto fue lo que yo apliqué, ese es el descanso que hablamos y vamos a ver en la última, que era aquí, la otra, porque ya se me acabó el tiempo. El soft law, que era el que no quería dejar el soft law. ¿Qué hizo el soft law? ¿De qué que se está hablando hoy en Europa y en algunos países con esto? El soft law. El soft law son las normas blandas. Lo que tenemos en el Código de Trabajo y lo que tenemos en el Código Penal y en los otros códigos se llaman hard law o las normas duras. Pero hoy, con lo que se prevé, estamos hablando de un soft law, norma blanda, o sea, normas que van a regir a través de principios y resoluciones. La OIT, cuando, por ejemplo, en el convenio 190, son soft law, normas blandas, porque no obligan al Estado a que le ejecute, sino que le recomienda al Estado. Y el Estado, en base a esa recomendación, por eso se llaman normas blandas. Pero ¿qué pasa? Que nosotros estamos viviendo hoy lo que se llama el lavado ético o el greenwashing. No es más que aquel que aparenta ser serio, ético, pero no lo es. Abogados laboralistas
que privan de ser serio, pero que no lo es. Eso se llama lavado ético, dar una apariencia. Y la única materia donde el abogado que quiere ser serio de verdad en su ejercicio se llama derecho de trabajo. Si tú no lo eres, es porque no te da la gana. O sea, ese es el punto. Yo lo digo, y lo digo porque hay otras materias que son bien difíciles ser ético. Pero en materia laboral, el que quiere ser ético tiene toda la libertad, y el que no lo quiere es porque no quiere. Y se lava éticamente, como se dice, ¿verdad? Entonces, el lavado ético en el campo del trabajo, que es lo que viene con lo que se está visualizando y con el soft law, que son normas que van a implementar las empresas, que es lo que está sucediendo ahora en Europa, a través de reglamentos, a través de resoluciones, porque el proyecto del código tampoco lo prevé. Entonces, cuando entre de lleno la inteligencia artificial, todo va a quedar en blanco, todo va a dar un giro. Y la única forma de ir resolviendo alguna puntuación es eso solo, para que tengamos una idea de un solo. El presidente, ante un acontecimiento, dijo, no es día de trabajo, tal, aplicable para el sector público. Pero para el sector privado había problemas. Entonces, en un soft law, lo que tenía que hacer el ministerio, y recomendamos a las empresas privadas que lo manden a su casa. Eso es una norma de soft law, así que tiene que manejarse. Y eso es lo que va a pasar con el mundo de la inteligencia artificial. Pero en la pregunta ya le contestaré algunas cosas porque ya creo que el tiempo me está... Un excelente aplauso. Bien, en este momento nos hemos disfrutado, si pueden quitarnos un momentito la luz, nos hemos disfrutado la ponencia. Ustedes saben que tenemos, ¿verdad?, un tema con el tiempo que lo estamos ganando, porque también en esta actividad nos interesa mucho escuchar sus inquietudes, sus posicionamientos y sus preocupaciones, y sobre todo esta serie de preguntas que sé que a ustedes le han ido surgiendo en la medida que han ido escuchando. Yo misma, sentada acá, me surgieron varias cosas. Decía la licenciada Ingrid que conceptualmente la jornada es el tiempo que el trabajador no puede disponer libremente, ¿sí o no? El artículo 146. ¿Puede entonces el trabajador que está dentro de la jornada de trabajo estar hablando por teléfono, viendo las redes sociales? Ahora hay un serio conflicto con el si tengo derecho a usar el teléfono, pero si lo tengo dentro de la jornada de trabajo. Entonces, son de esas cositas que van quedando. Pero este soft law que decía el magistrado Alexis Gómez es otro de los retos. Sin embargo, tenemos un nuevo código, una propuesta de código que está hablando de lo que sería la desregulación en cierta medida de la jornada, porque habla de la posibilidad de negociar jornadas de 12 horas. Sin haber esa negociación, ya había dicho el magistrado que apenas tendremos 5 horas para dormir y hacer otras cosas. Imaginen cuando en una negociación, en un estado de necesidad donde la gente quiere el empleo y no lo quiere perder, y dicen, no, usted no se puede ir ahora a las 8, usted se va a ir a las 10. ¿Qué va a pasar? Bien, entonces todas esas provocaciones son las que le dejamos a ustedes, porque en este momento yo voy a moderar unas preguntas que ustedes van a hacer y que nuestro hermoso equipo va a facilitarle el micrófono. Vamos a permitir 2 preguntas de este lado, preguntas, ¿oyeron? Y 2 preguntas de aquel lado para no ser irresponsables. Si no hay preguntas de un lado, pues se la concentramos. Me levantan la mano, me dan el nombre y van directo a las preguntas. Para acá. Bueno, tenemos aquí el primer participante, su nombre, por favor. Héctor Martínez. Héctor, muchas gracias, Héctor. ¿A quién va dirigida su pregunta? Al magistrado Alexis. Magistrado Alexis. Gracias.
Gracias, nuestra bella presidenta. Sí. Adelante, Héctor. Buenas noches y felicitaciones por este increíble conversatorio. Mi nombre es Héctor Martínez, estudiante de término de la Universidad Nacional Pedro Enrique Sureña, de Derecho. Bien, hoy es un tema bien interesante, el tema del teletrabajo. Se abordó varias pautas que yo entiendo que el proyecto de reforma no lo contempla. Uno es el caso de la desconexión digital. Hay una situación que se dio en España a través de una sentencia, la 327-2017 de la Sala de lo Social, en la que a un trabajador se le detectó un síndrome, hipersensibilidad electromagnética, porque el empleador lo hostigaba constantemente, no le daba su descanso. También está el tema del reglamento de seguridad y salud, el formato de aplicación. Por lo tanto, ¿usted no entiende, magistrado, que en base a esta modalidad, el tema de la jornada de trabajo, no sufrirá una variación a diferencia o comparación con la jornada presencial? Bien, yo creo que deberíamos tomar las preguntas y hacer una respuesta en bloque. Había otra mano levantada por acá, y luego pasamos a aquella mano. Recuerden que son 4 preguntas, ya veremos si el tirano del tiempo nos permite. Dice su nombre, por favor. Buenas noches, Jari Martínez. Jari, gracias. Un placer. Yo soy profesional de recursos humanos. Magistrado, para usted mi pregunta. Usted hablaba del teletrabajo, muy importante en este momento, el tema, pero desde mi punto de vista, siendo necesidad de preguntarle sobre la misma pregunta que usted hizo. Si yo trabajo en casa y tengo un accidente durante mi jornal, ¿lo puedo contemplar como un riesgo laboral? Porque sentí como que no. Y quiero saberlo de verdad. Muchas gracias, Jari. 2 preguntas que se han realizado al magistrado. Tengo 2 manos acá y procedo a dar el turno correspondiente. ¿Su nombre? Buenas noches, yo soy Porfirio Cadena. Porfirio, gracias. Soy mercadólogo y estudiante de séptimo semestre de Derecho de acá, de la UAS. ¿A quién va dirigida su pregunta? Sí, a la licenciada Ingrid. Excelente. Ella habló con relación a los trabajadores de seguridad dentro de un horario de 10 horas. No trabajan 10 horas, son 12 horas que trabajan. Que me explique eso sencillamente. Excelente. ¿Usted se refiere a los trabajadores intermitentes? Bien, excelente. Había otra mano levantada. Si ha cedido su turno de pregunta, procedemos a la respuesta. Iniciamos con quien se le preguntó primero, porque están haciendo un ejercicio de memoria, al magistrado, y cerramos con Ingrid. Magistrado Alexis. Bueno, en la primera pregunta, yo decía que uno de los grandes temas del derecho de trabajo, y que yo veo que es tan poco explotado, es la salud ocupacional, que es una rama del derecho, y los médicos, hay médicos, conozco muchos médicos que estudian salud ocupacional, y cuando entra en ese campo te das cuenta de las cantidades de enfermedades que se producen en el mundo del trabajo. Un trabajador decía, por ejemplo, Ingrid, que tiene un estrés y tú llevas a un tribunal y le dices, mira, he dimitido por un estrés. Yo no sé si el juez se ríe o no se ríe, porque lo estresado tú y yo toda mi vida, y se le hace difícil asumirlo porque no cree en eso. Ese es el punto. Porque lo primero que tiene que hacer es creer que el estrés, por ejemplo, es una enfermedad. Exacto. Y una vez que lo asimila, que lo somatiza, entonces tú puedes comprender al otro. Si no, no lo crees. Un trabajador que tiene 12 horas, por ejemplo, como se pretende, de manera con un audífono, 4 días a la semana, todo ese tiempo, en algún momento determinado va a tener una enfermedad auditiva con las llamadas. Entonces, ese tipo de cosas de la jornada, el mundo que yo hablaba, el mundo moderno lucha por reducir la jornada. Bajar de 8 a 6. Las grandes huelgas que se han estado haciendo es reducir la jornada de 8 a 6. Pero nosotros estamos haciendo lo revés, estamos llevando la jornada de 8 a 12. Para mayor productividad, no que va a descansar 3 días, sí, pero son 4 días explotados, que de alguna manera va a sufrir una enfermedad, tarde o temprano.
Entonces, en cuanto a la segunda pregunta del accidente, la jurisprudencia que se da en nuestro país depende de los actores que componen la Suprema Corte de Justicia. Y los actores te van definiendo, en este caso es un accidente de trabajo, pero alguien viene cuando cambian los actores y te la interpreta de otra manera, porque los actores te van definiendo algunas cosas. Ahora, los reglamentos que hay, y cuando entre en funcionamiento el nuevo código, que sé que va a entrar, entonces vamos a definir algunas cosas de accidentes de trabajo, como en el caso del teletrabajo. Pero de entrada lo que se percibe es que puede decir lo que se percibe. Porque te digo que el derecho va moviéndose y va cambiando. Entonces lo que se percibe es que hay un accidente de trabajo si está dentro de la jornada, de entrada. Pero eso no es concluyente hacia dónde va, hacia dónde está caminando el derecho. Muchas gracias, magistrado Alexis. Con esta respuesta cerramos el panel de la noche. No, con la respuesta de Ingrid, por eso con esta respuesta de la de Ingrid cerramos el panel de la noche. Muy bien. Respondiendo a la pregunta que hacía el caballero, como yo le explicaba hace un momentito, los trabajadores intermitentes prestan un servicio en un lugar distinto a la empresa normalmente. La ley prevé que su jornada es de 10 horas diarias. ¿Por qué trabajan los seguridad 12 horas? Bueno, normalmente las empresas lo contratan para un jornal de 12 horas a esos vigilantes a los que usted se refiere, y se presume que esas 2 horas extras se le deben pagar con los incrementos que establece la ley en el 203 y el 205, tomando en consideración que si ese jornal excede las 3 horas nocturnas, habrá que pagar el jornal completo con el incremento del 15%, además del 35% de las 2 horas extra que elaboró por encima del jornal normal de 10 horas que se establece para este tipo de trabajadores. Bien, Porfirio, su respuesta. Un fuerte aplauso para los panelistas. Y en este momento, como decía, con la respuesta de la licenciada Ingrid, queda cerrado nuestro panel. Agradecemos la oportunidad que nos han dado y la atención prestada. Así que feliz noche y pasamos los micrófonos a Jennifer Troncoso. Bueno, sí, por favor, vamos a aplaudirles a nuestros excelentes panelistas. Qué tan enriquecedor debate y conversación que hemos tenido, señores, y este es apenas el inicio, porque en la medida, ¿verdad?, que finalmente se apruebe el código laboral, pues ahí van a surgir las verdaderas discusiones y debates sobre esto. Y muchísimas gracias a todos, la verdad, por participar. Pues les digo que ahora llegamos al momento más solemne y uno de los momentos más esperados por nuestra asociación, que es la juramentación de nuestras nuevas integrantes a la misma. Y para esto quisiera llamarlas a todas. Quisiera que por favor se puedan parar, colocar 10 debajo y las demás arriba. De esta manera también quiero llamar a nuestra presidenta de la organización, porque vamos a juramentar a estas nuevas integrantes, que desde hoy van a ser miembros activas de SODOAL. Quiero recordar las palabras que dijimos al principio, que este es un camino conjunto y le agradecemos que se hayan añadido a este nuevo caminar, que les agradecemos infinitamente habernos dicho que sí,
que este sea un nuevo capítulo en la historia de nuestra sociedad, un nuevo capítulo como Sodoval, y que queremos crear más capítulos para poder creciendo en diferentes áreas del derecho del trabajo, de la seguridad social. Nos honran las que ya tienen más experiencias que nosotras, las que tienen experiencias recientes, porque sé que todas vamos a enriquecer el mundo del derecho del trabajo. Así que es mi primera vez como presidenta de juramentación, así que todo es en vivo, levando la mano derecha. Juran hacer del derecho del trabajo su compromiso para poder garantizar una justicia social en todos los entornos de trabajo y poder de manera objetiva crear equidad en la norma laboral. Pues sean bienvenidas a Sodoval porque ese es el objetivo nuestro. Justicia social para todos y para todas. Bienvenidos. Por favor, súbete.